Sí, se escucha bien. Ok, para mí es un gusto enorme volver a verlos. Como dice la canción de Rigo Tobar, qué gusto de volverte a ver. Realmente a varios de ustedes les tengo mucho aprecio. Como mencionó el doctor Toño, pues ya varios me conocen, estuvimos conviviendo durante muchos años. A mí en lo particular me siento muy contento de haber estado laborando en el departamento de embriología, impartiendo la materia de embriología, posteriormente biología del desarrollo. Yo lo que les quiero comentar es que me siento muy, muy contento de poder compartirles mi experiencia, sobre todo pues mi área de fortaleza es la farmacología. Entonces, en este caso, pues existen medicamentos que pueden afectar el desarrollo embrionario. Entonces, a mí me parece muy importante, pues, el hecho de poderles compartir a ustedes pues, estos conocimientos. Prácticamente ustedes como profesores de embriología, pues ya saben mucho acerca de lo que son factores de crecimiento, acerca de lo que son los genes, pero a mí me parece muy importante el hecho de que se le puede encontrar una aplicación clínica. Yo recuerdo mucho al doctor Gilardo Espinosa de Luna, que en paz descanse. Él decía mucho que se debe enseñar lo que tenga aplicación clínica. Entonces, en ese sentido yo estoy de acuerdo. Muchas veces, pues los alumnos nos han dicho, por ejemplo, doctor, ¿cuál es la importancia de saber tales genes? Y lo importante, pues, es decirles que son muy importantes para poder entender algunas alteraciones del desarrollo. Por ejemplo, entre los genes que yo les he comentado mucho a mis alumnos, pues están los de la familia Hox. Entonces, por regla, los genes de la familia Hox se expresan en estructuras segmentarias. Si nosotros, por ejemplo, recordamos el miembro superior, pues primero se forma lo que es el brazo, después el antebrazo y después la mano. Y esto es importante porque en embriología las últimas estructuras en formarse o las últimas estructuras en separarse son las que tienen mayor probabilidad de presentar alteración. Entonces, si por ejemplo la mano se forma al último, pues es de esperarse que haya mayor patología de mano. Ahora, por otro lado, cuando se forman los huesos del antebrazo, la diferenciación ocurre en sentido caudocefálico. Es decir, primero se va a formar la ulna y posteriormente se va a formar el radio. Ahora, cuando nosotros éramos niños, por ejemplo, hacíamos mucho la mano en esta posición, como para jugar a las pistolitas. Entonces, esta posición se las ha indicado a los alumnos para que recuerden que cuando se forma la ulna, se forman los dedos 3, 4 y 5. Y cuando se forma el radio, pues se forman los dedos 1 y 2. Entonces, por ejemplo, primero se forma la ulna y después se forma el radio. Eso quiere decir que hay mayor patología a nivel del radio. Y en relación a la mano, pues en este caso es de esperarse que el dedo que falte de la mano, pues el pulgar, porque es el que se forma al último. Ahora, por otro lado, cuando nosotros explicamos el desarrollo de los miembros, pues nosotros hablamos, por ejemplo, de las proteínas de MP4 que están involucradas pues en el desarrollo de los miembros. Y entonces yo les indicaba a los alumnos que si había alteración en esas proteínas, lo que podía suceder era una alteración conocida como sindactilia. Entonces yo recuerdo mucho que a los alumnos les decía que tenían que recordar el orden en que se separaban los dedos. En este caso, primero se separan los dedos 1 y 2, después se separan los dedos 4 y 5, después se separan los dedos 2 y 3, y finalmente se separan los dedos 4 y 5. Ahora, esto es muy importante, porque esto nos permite entender, por ejemplo, que los dedos fusionados con mayor frecuencia son los dedos 3 y 4, porque son los dedos que se separan al último. Y también, por ejemplo, cuando nosotros enseñamos corazón, pues nosotros enseñamos primero que se tabican los atrios
y después se tabican los ventrículos. Entonces, para el alumno le es fácil comprender que si los ventrículos se forman al último, pues es más frecuente que ocurra una comunicación interventricular, que vendría siendo la cardiopatía congénita más frecuente. Entonces, por eso yo les comento que es importante que a nuestros alumnos pues se les enseñe la cuestión genética, pero sobre todo que también se enseñe la parte práctica, la parte que corresponde a lo que son los casos clínicos, porque yo particularmente he visto que los alumnos se motivan mucho cuando se les indica la patología. Entonces, por eso yo les comentaba a ustedes que en particular este tema me gusta porque aparte de poderles hablar acerca de lo normal que ustedes ya manejan muy bien en las clases, pues en este caso, en este seminario, quiero pues aportarles cosas eh, que son, digamos, más detalladas y que en este caso pues les van a ayudar más a transmitir sus conocimientos de embriología. Bueno, les voy a compartir pantalla. A ver, a ver si alcanzan a ver la pantalla. Pregunto si la alcanzan a ver. Sí, doctor, gracias. Ah, bueno. Bueno, porque luego saben que con esto de la tecnología, a veces pasa que de repente puede haber alguna falla. Pero bueno, me da gusto que hasta el momento no ha habido problema en cuanto a poder hacer mostrarles esta presentación. En este caso, el tema del cual les voy a hablar, que es un tema interesante, es mecanismos y control de regulación de la gastrulación, involución o invaginación o divergencia. Bueno, hay varios aspectos interesantes con respecto a esto. Por ejemplo, aquí se les está mostrando de que cuando se establecen los ejes corporales, pues se llegó a pensar que el establecimiento de los mismos se daba, por ejemplo, cuando se trataba de etapa de blástula. Ustedes recordarán que hay una estructura que, eh, que se formaba, me refiero a lo que es la placa precordal. Entonces se decía, por ejemplo, que cuando se iba a formar lo que era la placa precordal, que era la estructura que marcaba, digamos, que la simetría del embrión, que hacia donde se formaba la placa iba a ser la cabeza y en sentido contrario, pues iba a formar la cola del embrión. Entonces, cuando se hablaba de lo que era la placa precordal, pues se quedaba anteriormente uno con la idea de que era la estructura que marcaba el primer eje de simetría del embrión. Pero lo más actual es que ya se sabe que desde que ocurre la fecundación hay dos polos. Aquí ustedes, por ejemplo, aprecian en el cigoto lo que es el polo animal y lo que sería el polo vegetal. Ustedes saben que del polo animal se expulsa lo que es el segundo cuerpo polar y en lo que viene siendo el polo vegetal es el que tiene una mayor cantidad de vitelo. Entonces, aquí lo que se está ilustrando, pues es el segundo cuerpo polar que se ha expulsado como consecuencia de la culminación de la segunda división de meiosis. Entonces, por ejemplo, se dice que desde que uno observa lo que es el cuerpo polar, cercano a este segundo cuerpo polar se va a formar el embrión. Entonces, por ejemplo, aquí lo que nosotros observamos en esta fotografía es precisamente al cigoto. Aquí observamos el segundo cuerpo polar. Entonces aquí ya sabemos que en relación donde esté cerca el segundo cuerpo polar, aquí se va a formar lo que es el embrioblasto, que va a corresponder toda esta zona a lo que es el polo animal, y en sentido contrario, pues va a ser lo que sería el polo vegetal. Entonces, como ustedes se dan cuenta, pues ya investigaciones más recientes, pues ya han determinado de que los ejes corporales, pues se determinan ya desde que se está expulsando el segundo cuerpo polar.
lo cual me parece algo interesante. Otra cosa interesante es la siguiente diapositiva. A ver. A ver, permítanme que se saltó mucho. Ahí está. Otra cosa interesante es que, por ejemplo, cuando se trata una etapa de dos células, aquí si ustedes aprecian, pues ligeramente un blastómero se ve más grande que el otro. Se acordarán que esta es una característica de la segmentación, por lo cual se le denomina que es asimétrica, y aquí se está mostrando que en donde se está localizando precisamente el segundo cuerpo polar, a ese nivel se va a formar lo que va a ser la región cefálica del embrión. Eh, Hagan de cuenta de que el embrión va a estar conformado en esta zona. En la zona contraria les decía que es la zona que va a corresponder a lo que es el polo vegetal. Entonces en esta zona se va a formar el embrión. Entonces aquí se están dando cuenta que se va a formar el primer eje del embrión, que se va a denominar eje anteroposterior. La región anterior va a ser en la que se va a formar pues la cabeza del embrión, y la región posterior pues va a corresponder a la zona en la que se va a formar la cauda o la cola del embrión. En la siguiente imagen, lo que nosotros podemos apreciar es de que ustedes saben muy bien que hay un momento del desarrollo en que ocurre la formación de la mórula. Entonces aquí estamos observando cómo es que el blastocisto empieza, digamos, eh, eh, a formar, bueno, antes del blastocisto se acuerdan que se etapa de mórula, pero esta mórula corresponde a varios blastómeros, es una etapa de 16 blastómeros, y dependiendo de la posición que ocupen los blastómeros, pues va a ser la diferenciación. Se acordarán ustedes que en relación a los blastómeros, los que se encuentren en posición externa, pues conformarán el trofoblasto, y los que se encuentren en posición interna conformarán lo que va a ser el macizo celular interno, estructuras características de una blástula o blastocisto. Entonces aquí, por ejemplo, estamos observando este embrión en etapa de 16 células, lo que corresponde a la mórula típica. Y aquí en la imagen podemos apreciar estos blastómeros, y apreciamos aquí lo que viene siendo la zona pelúcida. Ahora, aquí lo que nosotros estamos apreciando es que cuando los blastómeros están disponiendo en la parte periférica, en lo que va a ser el trofoblasto, hay otros blastómeros que van a conformar lo que va a ser el macizo celular interno o embrioblasto. Entonces aquí se pueden dar cuenta de que se están estableciendo ya dos ejes importantes. Uno que sería el antero-posterior, y el otro eje que correspondería al dorso ventral. Recordemos nosotros que lo que va a ser la parte dorsal es lo que correspondería a lo que en un animal cuadrúpedo sería el lomo del animal, y lo que estaría en posición ventral sería lo que en un animal cuadrúpedo sería lo que corresponde al vientre. Aquí lo que estamos observando en esta fotografía es lo concerniente a lo que sería el trofoblasto, y lo que concierne a lo que sería el macizo celular interno. Ahora, aquí les estoy mostrando algo interesante. Estamos observando algo que se conoce con el nombre de eclosión. Aquí lo que vemos es de que la zona pelúcida va a degenerar, y esto va a permitir de que el blastocisto pueda emerger y se pueda implantar. Esto nos recuerda mucho a lo que sería la salida de un pollo de un cascarón. Entonces, este momento también es interesante porque si no ocurriera la eclosión, no se podría presentar la implantación, y en consecuencia no podría tener un embarazo.
Ahora, aquí lo que estamos observando es que cuando se establecen los ejes corporales, existe una señalización molecular. Ustedes saben muy bien que, por ejemplo, a nivel de lo que va a ser el nodo de Hensen, a partir de estas células epiblásticas, se va a formar lo que va a ser la notocorda. Entonces, esta notocorda va a ser importante porque va a organizar varios procesos durante el desarrollo. Y vean ustedes que aquí se marca la importancia de Sonic Hedgehog, que nosotros durante el curso, pues hemos mencionado que es importante porque favorece la diferenciación de estructuras ventrales. Nosotros ya le hemos dicho, por ejemplo, a los alumnos que Sonic Hedgehog interviene para la diferenciación de lo que son las estructuras Bueno, ventrales, como lo que es la placa del piso, lo que son las placas basales. También se acordarán que Sonic Hedgehog se expresa en lo que es la línea media de la cara. Y aquí esto es importante porque si se trata, por ejemplo, del alcohol, el alcohol afecta la expresión de Sonic Hedgehog. Entonces, en el caso del síndrome del feto alcohólico, se va a presentar una alteración en lo que va a ser la parte media de la cara. Los niños van a presentar hipertelorismo, van a presentar puente ancho, el filtro va a ser hipoplásico, el labio superior va a ser delgado. Y aquí estamos viendo cómo es que en este caso una droga que sería el alcohol está modificando lo que va a ser la, la formación de la cara, en este caso de un individuo. Ahora aquí también estamos viendo que existen algunos factores como el factor de crecimiento fibroblástico 8, también existe lo que es el gen LFT1, que ustedes saben de que va a determinar otro eje importante, que va a ser el eje izquierda-derecha del embrión. También otro gen importante es este, el PIT-X2. PIT nos recuerda la palabra pituitaria, y se acordarán que es otra manera de denominar a la hipófisis. Entonces, en este caso, pues se trata de lo que vendría siendo un factor de transcripción, que en este caso se le puso factor de transcripción hipoficiario, y por eso es de que la palabra PIT pues, nos recuerda mucho a pituitaria. Ahora, por otro lado, pues ustedes saben muy bien que existe otro gen importante para que se pueda diferenciar la parte cefálica de la notocorda, que corresponde al gen nodal. Entonces, esto es muy interesante porque ustedes se acordarán que primero se va a formar la parte cefálica de la notocorda cuando va a crecer hacia lo que va a ser la membrana bucofaringea, y en este caso, si hay una modificación en la expresión de este gen, lo que podría ocurrir es que la notocorda se pueda bifurcar, y entonces esto puede organizar la formación de un duplicita superior. Y después se acordarán ustedes que la notocorda lo que hace es crecer hacia lo que viene siendo la futura membrana cloacal. Entonces, en esta zona, cuando la notocorda crece, se va a diferenciar lo que va a ser la porción caudal. Esta porción también es importante. Si existe modificación de este gen, podría ocurrir la formación de un duplicitas inferior. Y entonces el individuo pues va a ser doble de la pelvis para abajo. Por otro lado, en el caso de lo que viene siendo particularmente este factor de transcripción, que es PIT-X2, y lo que sería el gen LEFT y el factor fibroblástico de crecimiento 8, estos tres son muy importantes, ya que se ha visto de que si falla su expresión, puede presentarse una alteración importante conocida como ectopia. Bueno, en este caso, ustedes han escuchado hablar del situs inversus. Entonces, en el caso del situs inversus, se ha descrito lo que es el situs inversus total, y también ustedes se acordarán que existe el situs inversus parcial. Entonces, como se darán cuenta, hay varias
sustancias importantes que nos permitan entender algunos defectos. Aquí, por ejemplo, lo que se está mostrando es la línea primitiva. Llama mucho la atención la formación del nodo de Jensen, la formación de la línea primitiva. Aquí ya, como su nombre lo dice, pues el nodal pues tendrá que ver con lo que es el nodo de Jensen, y a nivel de lo que va a ser la línea primitiva, pues vamos a ver de que se va a formar un surco, que ahorita lo vamos a observar, que va a ser el surco primitivo. Y a nivel de lo que va a ser el nodo de Jensen, pues se tiene que formar la fosita primitiva. Ahora bien, aquí ustedes están observando que ya se establecieron los tres ejes corporales. Por un lado tenemos lo que sería el eje anteroposterior. Yo les comentaba que a nivel anterior, que correspondería a la parte ancha del disco embrionario, se va a formar la cabeza. En la porción contraria, lo que viene siendo la región posterior, se va a formar lo que sería la cola del embrión. Por otro lado, el segundo eje en formarse, pues es el dorso ventral. Yo les comentaba a ustedes que lo dorsal correspondería al lomo de un animal cuadrúpedo, y lo que sería ventral corresponde a lo que sería el lomo, el vientre del animal. Ahora, por otro lado, están viendo que como consecuencia de la formación de estos ejes, pues ya se puede determinar el último eje, que sería el eje derecha-izquierda. Entonces aquí podemos apreciar la formación del último eje. Ahora, también es importante señalar que gracias a la formación de la fosita primitiva y del surco primitivo, tiene que ocurrir migración de células epiblásticas. Aquí, por ejemplo, se está mostrando que hay una estructura importante conocida como la placa precordal. En este caso, yo les decía a ustedes que anteriormente se pensaba de que marcaba el primer, que era la estructura que marcaba por primera vez la simetría del embrión. Yo recuerdo muy bien que hace años cuando incursioné dando clases de embriología, era lo que se comentaba, y las cosas pues han cambiado. Ahora, por ejemplo, lo que aquí se está mostrando es de que ocurren una serie de migraciones de células epiblásticas para poder conformar, pues en este caso, el mesodermo embrionario. También se ha visto de que si ocurre una falla a nivel de lo que sería la placa precordal, pueden ocurrir alteraciones importantes como una ciclopía. Entonces es interesante pues ver cómo es que ya se puede saber con mayor detalle que si alguna sustancia se altera, pues esto va a ocasionar alguna patología. Ahora, aquí se está mostrando la invaginación de células epiblásticas para la formación de fosita y surco primitivos. Aquí el movimiento morfogenético que se describe es el movimiento de invaginación. Entonces aquí pueden ver de que se hunde la superficie del nodo de Jensen para que se conforme la fosita primitiva, y a lo largo de la línea primitiva pues se va a formar por hundimiento de células epiblásticas lo que va a corresponder al surco primitivo. Entonces aquí estamos observando que este movimiento morfogenético es importante para que puedan a través de estas estructuras migrar las células. Aquí lo que podemos apreciar es de que cuando las células epiblásticas se introducen por fosita y surco primitivo, pues van a presentar varios movimientos morfogenéticos. Aquí en particular se está mostrando que para que se forme el mesodermo, las células epiblásticas tienen que converger, es decir, se tienen que unir en un punto determinado, posteriormente se tienen que hundir, es decir, se presenta un movimiento morfogenético de invaginación, y posteriormente las células tienen que diverger, es decir, separarse de un punto determinado. Este movimiento a manera de U es el movimiento que se conoce como involución. Entonces aquí ustedes están notando
de que investigaciones recientes pues nos siguen aportando de que este movimiento morfogenético se sigue presentando. Eh, lo interesante aquí es que se han descrito más genes o más moléculas que son responsables de la migración de estas células para poder diferenciar varios tipos de mesodermo. Ahora, en este caso les estoy mostrando una patología interesante que es el situs inversus total. Esta patología se ha descrito mucho en los artículos. Se comenta que es una patología que ocurre durante la tercera semana del desarrollo. Yo les comentaba que en esta semana ocurre un eje derecho-izquierdo que va a determinar lo que sería la simetría del embrión. Ahora, aquí yo les comentaba que están alterados el factor de crecimiento fibroblástico 8, el gen LEFT1 y el factor de transcripción hipoficiario que se denomina PITX2. Aquí en la imagen ustedes pueden apreciar la disposición al revés de las vísceras. En este caso, por eso les comentaba que es un situs inversus total. Ahora, eso tiene particular importancia porque cuando nosotros hemos hablado acerca de los gemelos monocigóticos, nosotros hemos comentado de que un gemelo puede presentar los órganos en posición contraria a su gemelo. Y eso es importante porque si se trata de un gemelo monocigótico y supongamos que tenga dolor en lo que sería la fosa ilíaca izquierda, pues el médico podría sospechar que pudiera tener apendicitis. Ahora, en este caso, nosotros sabemos que el apéndice se localiza del lado derecho, pero si existe un situs inversus total, pues en el gemelo se puede presentar una apendicitis en fosa ilíaca izquierda. Entonces me parece pues importante resaltar de que es muy interesante que si atendemos a un paciente que sea gemelo y particularmente gemelo monocigótico, hay que considerar que puede existir esta posibilidad. Yo también recuerdo mucho que cuando estaba en el departamento de embriología, yo les decía mucho a mis alumnos de que era importante de que nosotros supiéramos esto para poder tomar alguna decisión clínica. Por ejemplo, yo les decía que los ojos no ven lo que el cerebro no sabe. Entonces, si nosotros no buscamos intencionadamente las cosas, pues no vamos a dar con un diagnóstico. A veces esta situación del situs inversus total, pues se puede dar de manera, pues, incidental, cuando se hace, por ejemplo, algún estudio de gabinete, pero si nosotros sospechamos por embriología, pues podemos fácilmente darnos cuenta de que esta patología, pues, puede presentarse. Ahora, por otro lado, aquí lo que les estoy mostrando es un grupo de fármacos que van a ocasionar lo que van a ser defectos de cierre del tubo neural. Nosotros les hemos enseñado a nuestros alumnos que para evitar estos defectos de cierre de tubo, pues es importante la administración de ácido fólico, pero pues me parece importante también, y en esto también consiste mi aportación en este día, pues que ustedes conozcan algunos mecanismos mediante los cuales los fármacos pueden alterar el desarrollo, precisamente inhibiendo lo que es la síntesis de DNA. Entonces, para eso hay dos grupos principales de fármacos. Encontramos los que son antimetabolitos, que son inhibidores de la síntesis y reducción del ácido fólico. Hay una combinación que se utiliza mucho en la práctica médica, que es el trimetoprim con sulfametoxazol. Entonces, vamos a ver que esta combinación es interesante porque puede ocasionar que no se forme ni se reduzca el ácido fólico y en consecuencia ocasiona un defecto de cierre de tubo neural. Otro fármaco interesante es la pirimetamina. Este fármaco en particular se utiliza en casos de toxoplasmosis.
Nosotros le enseñamos a nuestros alumnos que si una embarazada convive con gatos, pues se puede presentar toxoplasmosis y que eso puede ocasionar efectos teratógenos. Y en este caso, pues es importante que sepan de que si se administra pirimetamina, pues se corre riesgo de que se presente un defecto de cierre del tubo neural. Por otro lado, el metotrexate es otro medicamento que también eh, es del grupo de los antimetabolitos y se utiliza mucho, por ejemplo, para pacientes con artritis reumatoide. Entre los fármacos que inhiben la síntesis de DNA, pues en la práctica médica se utilizan mucho las quinolonas. La primera quinolona que se utilizó fue el ácido nalidíxico, pero posteriormente se incorporó flúor a la molécula de las quinolonas y se crearon las fluorquinolonas, como la ciprofloxacino, levofloxacino, moxifloxacino, pero estos medicamentos pues también van a estar contraindicados en una mujer embarazada porque se están dando cuenta que pueden ocasionar defectos de cierre del tubo neural. Y un grupo que me parece también importante de comentar es el grupo de los antineoplásicos. Vamos a ver que particularmente este grupo pues va a actuar en varias fases del ciclo celular que nosotros pues hemos comentado con nuestros alumnos. Básicamente les hemos dicho pues lo que ocurre en cada una de las fases, pero lo interesante también de esta presentación es que les indico, por ejemplo, qué fármacos actúan en ciertas fases del ciclo celular. Aquí, por ejemplo, estamos viendo un defecto de cierre del tubo neural. En este caso vemos un mielomeningocele. Nosotros a lo largo del curso, pues hemos enseñado varios defectos de cierre de tubo neural. Inclusive en Facultad de Medicina hubo un caso de integración hace varios años, donde a la madre se le administró ácido valproico, porque ella padecía de epilepsia. Y se acordarán, profesores que ya hemos tenido más tiempo en el departamento, de que cuando se dio ese caso de integración, precisamente los alumnos le hicieron una entrevista a esa pacientita que tenía 35 años y justamente ella expresó pues que su calidad de vida era muy mala, realmente pues es impresionante cómo es de que los alumnos, al darse cuenta de ese tipo de patología, pues pueden comprender el hecho de que si ocurre un defecto de cierre de tubo neural, pues va a disminuir la calidad de vida de una paciente. Ahora, aquí, por ejemplo, en la siguiente diapositiva, les estoy indicando los 3 metabolitos esenciales que tiene, por ejemplo, la bacteria porque recordemos nosotros que estos medicamentos pues, se utilizan para matar a la bacteria, es decir, van a tener un efecto bactericida. Ahora, los 3 metabolitos que son esenciales en una bacteria son el PABA, que es el ácido paraminobenzoico. El otro metabolito esencial se conoce como ácido fólico y el otro metabolito esencial se llama ácido folínico. Por eso es que este grupo de fármacos que inhiben la síntesis y la reducción del ácido fólico se conocen con el nombre de antimetabolitos. Ahora, si ustedes aprecian, podrán observar mecanismos de acción interesantes. Por ejemplo, lo que son las sulfas, lo que hacen es bloquear la sintetasa del ácido dihidropteroico, que también se conoce con el nombre de dihidropteroato sintetasa. Ahora vean que esta enzima es importante para que a partir de PABA se forme ácido fólico. Y algo interesante que tienen las sulfas o las sulfonas se utilizan para tratamiento de la lepra. Entre ellas se encuentra la dapsona. Entonces, ¿qué tienen en particular estas sustancias? Que se parecen al PABA. Entonces, en este caso, son estructuralmente parecidas al PABA. Entonces, en este caso, la enzima es engañada y en lugar de metabolizar al PABA, pues metaboliza a la sulfa y en consecuencia ya no se va a formar lo que sería el ácido fólico. Ahora, hay otros grupos de medicamentos
que van a intervenir para evitar que el ácido fólico se reduzca en ácido folínico. Y aquí encontramos el grupo de las diaminopirimidinas. A este grupo pertenece el trimetoprim. Entonces, observen ustedes que el trimetoprim va a bloquear a una enzima que se conoce como dihidrofolato reductasa. En consecuencia, el ácido fólico no se convierte en ácido folínico, el cual, al unirse a precursores, interviene en la síntesis de purinas. Se acordarán ustedes de que existen bases nitrogenadas que pertenecen al grupo de las purinas. Aquí encontramos, por ejemplo, a lo que vendría siendo la adenina y la guanina. Yo les he dicho a los alumnos que se acuerden de esa mnemotecnia de pura agua, para que se acuerden que las purinas son la adenina y la guanina. Y aquí podrán observar de que los antimetabolitos, a final de cuentas, pues van a interferir con lo que es la síntesis del DNA, porque si ya no se va a formar el ácido folínico, ya no se une a precursores, por lo tanto no se forman purinas y en consecuencia no se va a sintetizar el DNA. También es importante señalarles que otro fármaco que pertenece al grupo de las diaminopirimidinas es un medicamento que es la pirimetamina, el medicamento que les indiqué que se puede utilizar en tratamiento de toxoplasmosis. Y también es interesante decirles que esta enzima, que es la dihidrofolato reductasa, es la misma enzima que es inhibida por el metotrexate. Entonces, si ustedes se están dando cuenta, hay tres sustancias importantes que van a interferir con la reducción del ácido fólico. Por un lado, el trimetoprim, por otro lado, la pirimetamina, y otra sustancia importante, pues es el metotrexate. Ahora, en relación a estos antineoplásicos que pueden ocasionar defectos de cierre de tubo neural, encontramos los que inhiben la síntesis de ADN. Aquí, por ejemplo, encontramos los que yo les decía que son los antimetabolitos, porque intervienen inhibiendo la síntesis de ácido fólico y su posterior reducción. Aquí actúan en la fase S del ciclo celular, que como ustedes saben, pues aquí en esta fase se sintetiza el ADN, y aquí vean que se bloquea la dihidrofolato reductasa, y en este caso, pues, se trata de un fármaco que se conoce como metotrexato. Entonces, si ustedes se están fijando, es importante este medicamento porque puede ocasionar defectos de cierre de tubo neural. Yo les decía que se utiliza mucho en mujeres que tienen artritis reumatoide, ya que es un medicamento inmunomodulador, pero además es un medicamento antineoplásico. Por otro lado, vean ustedes que existe otro fármaco que va a bloquear otra enzima, que en este caso se llama timidilato sintetasa. Me refiero a este medicamento conocido como 5-fluorouracilo. Aquí lo que nosotros estamos observando es que estamos viendo el mecanismo de acción de las sustancias que les decía. Por un lado, el metotrexato bloquea a la dihidrofolato reductasa, igual que el trimetoprim y la pirimetamina, y por otro lado, el 5-fluoruracilo bloquea a la timidilato sintetasa. Entonces, son medicamentos que en consecuencia van a inhibir la síntesis y la reducción del ácido fólico y en consecuencia inhiben la síntesis de DNA. Ahora, también existen unas enzimas conocidas como topoisomerasas. Las topoisomerasas también reciben el nombre de girasas de DNA. Se le puso así porque son enzimas que cortan las cadenas de DNA y enrollan en sentido contrario al DNA para disminuir la tensión en el mismo. Ahora, si ustedes se fijan, existe un fármaco que se llama camptothecina. Este fármaco lo que hace es bloquear una enzima conocida como topoisomerasa 1. Y hay otro medicamento, bueno, otros dos, que pertenecen a este grupo, las podofilotoxinas. Estos medicamentos van a actuar en la fase S y G2 del ciclo celular, inhibiendo una enzima que se conoce como la topoisomerasa 2. Ahora,
existe un grupo de fármacos que les señalé, que son las quinolonas. Entonces, las quinolonas en particular lo que hacen es bloquear una enzima conocida como topoisomerasa 4. Esta enzima se encuentra, por ejemplo, en bacterias que son las responsables de ocasionar diversas infecciones de vías urinarias. Y si se dan cuenta, también estos medicamentos pues no tienen un mecanismo de acción selectivo, porque también pueden afectar nuestras células. Ahora, aquí si ustedes se están dando cuenta, se está ilustrando lo que sería el mecanismo de acción de la camptotecina, que es un medicamento que va a bloquear a la topoisomerasa 1. Por otro lado, están viendo ustedes de que existe el etopósido que va a bloquear a la topoisomerasa 2. Ahora, aquí también encontramos algunos agentes que van a dañar el DNA porque van a ocasionar una modificación en su estructura. Por ejemplo, encontramos los agentes alquilantes, que van a agregar grupos alquilo a la molécula de DNA. Aquí encontramos tres grupos importantes. El grupo de las mostazas nitrogenadas, al cual pertenece la ciclofosfamida. Está otro grupo que es el de las nitrosoureas. Vean que aquí está la carmustina y complejos de platino, entre los cuales se encuentra el cisplatino. Y también existen antibióticos, antineoplásicos, que pertenecen al grupo de antibióticos, como la doxorubicina y la vilomicina. Y vean que particularmente actúan en esta fase del ciclo celular. Y existen también aquellos que inhiben la función de los microtúbulos, los cuales van a actuar en la fase M del ciclo celular. Eh, Aquí hay unas sustancias que se obtuvieron de plantas. Por ejemplo, los alcaloides de la vinca se obtuvieron de una planta conocida como vinca rosácea. Entonces llama la atención que estos medicamentos, que son la vincristina y la vinblastina, pueden también ocasionar efectos de cierre de tubo neural al interferir con la fase M del ciclo celular. Y hay otro grupo de medicamentos conocidos como taxanos, en los cuales se encuentra el paclitaxel. Ahora esta imagen me gusta mucho porque nosotros hemos usado esta imagen para indicar las fases del ciclo celular y aquí ustedes se están dando cuenta dónde están actuando los medicamentos. Por ejemplo, los antimetabolitos que les mencionaba, si se fijan, están actuando a nivel de la fase S del ciclo celular. Ahora, lo que son las podofilotoxinas como el etopósido, si se dan cuenta, están actuando tanto en la fase S como en la fase G2 del ciclo celular. Lo que son los antibióticos como la bleomicina, pues actúan en la fase G2. Los alcaloides de la vinca, como la vincristina y la vinblastina, pues van a actuar a nivel de la fase M. Y el paclitaxel, que pertenece al grupo de los taxanos, pues va a actuar a nivel de lo que va haciendo la fase M. Entonces aquí lo interesante es de que vean ustedes que las fases del ciclo celular van a ser inhibidas por fármacos y particularmente durante la gastrulación, pues las células están en una activa multiplicación. Entonces, en particular los antineoplásicos actúan sobre células que tienen una elevada tasa de multiplicación. Aquí, por ejemplo, estamos observando que en relación a los antineoplásicos, también existen los antihormonales. Aquí vemos que existen los antagonistas de receptores de estrógenos, que se utilizan particularmente para cáncer de mama. Aquí se encuentra el tamoxifen y también hay antagonistas de receptores para andrógenos que se utilizan para cáncer de próstata. Esto es muy importante porque recordemos que en la mujer mexicana y en el varón, pues son muy frecuentes lo que son el cáncer de mama y lo que sería el cáncer de próstata. Aquí les estoy mostrando algunos factores de riesgo para lo que es el cáncer de mama. Lo que me gustaría aportarles a ustedes es de que si se dan cuenta,
Entre los factores de riesgo se menciona la nulliparidad. Esto es importante porque nosotros hemos enseñado de que existe un grupo de hormonas que son los estrógenos. Ya sabemos de que los estrógenos tienen una acción proliferativa, pero es importante señalar que la progesterona tiene el efecto contrario, tiene un efecto antiproliferativo. Ahora ya se imaginarán ustedes que cuando se trata de una mujer embarazada, tiene aumento de progesterona y eso la protege de poder tener, digamos, en un futuro un cáncer de mama. Ahora, claro, no es una protección al 100%, pero sí el hecho de que la mujer se embarace constituye un factor de protección para que la mujer no desarrolle lo que es el cáncer de mama. Ahora, aquí se está mostrando también eh, otros mecanismos de acción que tienen que ver mucho con lo que enseñamos en embriología. Se acordarán ustedes de que nosotros hemos comentado en clase lo de la teoría bicelular, en la cual existe una célula de la teca interna y una célula de la granulosa. Y en particular hablamos de una enzima conocida como aromatasa, que nosotros hemos indicado que convierte los andrógenos en estrógenos. Y también nosotros hemos comentado en clase otra enzima que es la 5-alfa reductasa. Se acordarán ustedes que la testosterona se convierte en su metabolito activo mediante esta enzima. Y aquí llama la atención que hay fármacos que bloquean precisamente esas enzimas. Ahora aquí les estoy mostrando lo que son factores de riesgo para cáncer de próstata. Si se dan cuenta, algo que llama la atención es de que una dieta rica en grasas favorece el cáncer de próstata. Entonces, debemos saber que a partir de colesterol se sintetizan diversas hormonas, entre ellas hormonas sexuales, y recordemos que tanto el cáncer de mama como el de próstata son hormonodependientes. Entonces, en este caso, si se inhibe la síntesis de hormonas de las cuales dependan los tumores, pues vamos a poder tener un efecto antitumoral. Ahora, aquí está lo de la teoría bicelular. Yo les comentaba que hemos explicado que, por ejemplo, las células de la teca interna secretan la androstenediona, que es un andrógeno. Este pasa a lo que sería la célula de la granulosa y el andrógeno se va a convertir en estrógeno. En este caso, la androstenediona se va a convertir en estradiol. Y en el caso particular de las mujeres, les comentaba que el cáncer de mama pues es dependiente de los estrógenos. Y aquí en el caso, por ejemplo, de un varón, vean ustedes que el medicamento que bloquea la 5-alfa reductasa es la finasterida y el que bloquea el receptor de andrógenos pues es la flutamida. Entonces, vean ustedes que bloqueando precisamente los receptores para estas hormonas, pues nosotros podemos también entender cómo es que los medicamentos pueden actuar y se pueden utilizar para cáncer de próstata o para cáncer de mama. Y bueno, pues eso sería lo que quería, digamos, aportarles a ustedes. Entonces, eh, básicamente a mí me interesa que pues conozcan que pueden haber varios fármacos que pueden afectar el desarrollo, que pueden ser evitados en una mujer embarazada. Inclusive ustedes han escuchado que de repente si una mujer desarrolla cáncer, en ocasiones le llegan a preguntar, eh, ¿ustedes se desearía, por ejemplo, de que su hijo viva o se le puede someter a quimioterapia corriendo el riesgo de que pues el bebé pueda morir? Y muchas veces las mujeres deciden no realizarse la quimioterapia, que su hijo nazca, o al revés, hay mujeres que deciden la interrupción legal del embarazo para poder salvar su vida. Ahora, también me parece importante entender de que seguramente ustedes han escuchado que cuando se trata de una paciente con cáncer, se dice de que tiene pérdida del cabello,
se comenta de que tiene náuseas, tiene vómito, se comenta que puede desarrollar anemia. Ahora, esto lo podemos entender porque los antineoplásicos actúan sobre lo que son células con elevada tasa de división celular. Y en el caso de una gástrula, pues no es la excepción. Las células de una gástrula están en multiplicación activa. Entonces ya comprenderán de que esas células de la gástrula pues van a presentar una mayor susceptibilidad de daño con la acción de los antineoplásicos. Entonces, por eso es de que si se dan cuenta, si nosotros entendemos lo que son los procesos, podemos entender cómo se originan las patologías y también podemos entender qué podemos hacer con respecto a la administración o no de fármacos. Entonces, por eso es de que yo quería realizar estas aportaciones para que ustedes pues tengan una visión más integral acerca de cómo se puede alterar la gastrulación. Bueno, tengo una mano levantada que es la de Aarón. Y Aarón, pues me da gusto verte aquí entre los asistentes. ¿Qué me quieres comentar, Aarón? Bueno, me parece muy interesante, doctor, el hecho de que nos haya dado el punto de vista de gastrulación, pero desde otro aspecto no tan teórico, sino más bien los factores que pueden afectar a la gastrulación en un momento determinado, debido a que, como usted comenta, es un momento en que las células tienen un alto nivel de multiplicación y cualquier factor externo puede estar incidiendo para causar ciertos daños o patologías, como usted lo mencionaba, el sitio inverso y todo. Me parece muy importante que nosotros como docentes podamos aplicar esos conocimientos con los muchachos, ya que lo que ellos les llama mucho la atención es por qué se da tal cual patología y aterrizarlos muy bien, ligándolo con la serie de temas que hemos visto, por ejemplo, lo del ciclo celular que nos dio el doctor Alegría hace poco y ahora con su tema de gastrulación. Creo que se reafirman mucho los temas, doctor. Muchas gracias. Me gusta saludarte, Aarón, y pues me da gusto pues que te haya interesado, digamos, la parte como lo abordé. Yo de hecho, eh, pensaba muy bien, digamos, qué aportarles, porque pues yo sé que ustedes conocen mucho del tema, yo sé que en clases pues ustedes dan mucho lo de Nojina, lo de Cordina, lo de BMP4, lo de los genes PAX, entonces yo sé que ustedes pues eso ya lo dominan, o sea, cuando digamos se habla acerca de lo que son las señalizaciones, pues nosotros lo indicamos en clase. Entonces yo quería aportarles cosas, digamos que pueden serles útiles para poderles decir a los alumnos, por ejemplo, cuál es la importancia de que un fármaco, en este caso, puede alterar el desarrollo embrionario. No sé si tengan alguna otra pregunta o algún comentario que me quieran hacer en relación a esto. Muchas gracias, doctor. Sí. ¿Hay alguna otra duda, algún otro comentario que quisieran eh, eh, presentar en este seminario? Sí, yo, hola. Con respecto al derivado de la plantita, cómo lo toman las mujeres o las personas embarazadas? ¿En tecito, comido, en medicamento o cómo es? A ver, ¿Inetina se llamaba o algo así? perdón, ¿de qué medicamento hablas? Es que te escucho muy bajita. Ah, sí, es que traigo. No, no se escucha muy bien tu audio, Elcita. ¿Me escucha? Sí, ¿Ahora ya, sí me escucha? sí, ya. Se escucha bien.
Ajá, Así, es que mencionaste un medicamento, una sustancia derivada de las plantas ajá. y me surgió la duda de cómo lo tomaban las mujeres embarazadas. Me imaginé yo con un té o con alimentos o se suministra como medicamento. ¿Dimectina se llamaba? Bueno, yo me refería a un medicamento conocido como vincristina, pero la vincristina es un medicamento que se obtiene de una planta que se conoce como vinca rosácea, pero este particularmente se utiliza como antineoplásico. Es decir, si por ejemplo una mujer tiene algún tumor, se le puede administrar este antineoplásico, pero ustedes saben muy bien que puede darse la situación de que la mujer tenga un tumor y que además esté embarazada. Entonces, obviamente de que esto pues representa pues un desafío muy importante porque el médico oncólogo, que es el que administra los antineoplásicos, pues debe tomar la decisión eh, de que si la mujer desea que su hijo no tenga ningún tipo de defecto, puede que no se le dé quimioterapia a la mujer durante su embarazo y en consecuencia, pues el niño pueda nacer exponiéndose la vida de la madre o tomar la decisión de que la madre diga, bueno, yo deseo la interrupción legal del embarazo para someterme a una quimioterapia. Pero realmente no es, digamos, o sea, solamente la vincristina se administra como antineoplásico y solamente es que la mujer tenga algún tumor, pero no es de que tenga alguna otra indicación terapéutica la vincristina. O sea, básicamente es un antitumoral o un antineoplásico, pero que en este caso tiene un origen natural. Bueno, Ah, veo, ¿sí? Si tienes algún comentario, Elsa, y también me da mucho gusto verte porque ya hacía tiempo que no te veía y créeme que me da mucho gusto verte. No, esa es mi duda, ¿cómo se administraba? Gracias. Ah, ya. Bueno, lo que pasa es que los medicamentos antineoplásicos, pues habitualmente se administran en el hospital y habitualmente los ciclos que se dan de quimioterapia, pues tienen que ser por vía intravenosa. Entonces son sustancias que tienen que administrarse con suma cautela en el hospital. Bueno, tengo mi mano levantada, que es la de Fernando, Fernando Delgadillo. Bueno, pues buenas tardes, Fernando. Gracias, doctor. Buenas tardes. Eh, Primero, pues, muchas ajá, gracias por su presentación, muy buena y enriquecedora. Y le tengo una pregunta que quizá resulte un poco necia, por así decirlo, pero pensando, por ejemplo, eh, en que estos fármacos que nos mencionaba, como el trimethoprim o las sulfas, ¿cómo podría verse eso? Y por decir, en una infección bacteriana, que yo sé que no son los primeros o los que se indican para todas las bacterias, pero por decir, si tuviéramos, no sé, una bacteria resistente a no sé, a todas penicilinas y beta-lactamasas, y tuviéramos que administrar esto, o cómo se aborda en ese sentido. bueno, pues qué bueno que lo mencionas porque esto es muy importante. Te puedes guiar por medio de una clasificación que se llama clasificación de la FDA y esta clasificación aborda los medicamentos que se usan en mujeres embarazadas. Entonces, haz de cuenta que hay varias categorías. Está la categoría A, la B, la C, la D y la X. La categoría X es aquella en la que no se tiene que administrar el medicamento a una embarazada. Por ejemplo, la talidomida, que se acuerdan ustedes que causaba focomelia y por lo cual surgió la farmacovigilancia. Entonces, en este caso, por ejemplo, la mejor categoría es la A, pero hay que tener cuidado, porque en la categoría A, por ejemplo, pertenecen las vitaminas,
y en particular hay una vitamina interesante, bueno, un medicamento derivado de vitamina, que es la isotretinoína. Y existen mujeres, adolescentes, y también hay mujeres en carrera de medicina o mujeres ya adultas que utilizan la isotretinoína para el acné. Entonces, esta isotretinoína puede afectar la expresión de genes de la familia Hox. Se acordarán que yo les comentaba que estos genes de la familia Hox se expresan en estructuras segmentarias, y una de las estructuras segmentarias es justamente la columna vertebral. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente hay vértebras sacras que se fusionan para formar sacro, vértebras coxígeas que se fusionan para formar coxis, pero por ejemplo, vértebras a nivel cervical se pueden fusionar y el paciente puede quedar con cuello corto. ¿Se acuerdan que se ha comentado mucho que Cuauhtémoc Blanco tiene el cuello corto? Pero Cuauhtémoc Blanco no tiene vértebras cervicales fusionadas porque él puede girar la cabeza sin ningún problema. Pero en el caso, por ejemplo, de un paciente que se le afecte la expresión de genes de la familia Hox, queda con vértebras cervicales fusionadas, y esto es por haber administrado la isotretinoína. De hecho, por eso este medicamento es controlado y se tiene que vender con receta médica. Ahora, tú te vas a guiar con esta clasificación de la FDA, y justamente en esta clasificación está la categoría B, y en la categoría B a esta categoría pertenecen lo que son penicilinas y cefalosporinas. Ahora, si tu paciente no es alérgica a la penicilina, pues le puedes administrar alguna penicilina, puede ser penicilina G-procaínica, penicilina G-benzatínica, pero también se pueden administrar cefalosporinas. Entonces, penicilinas y cefalosporinas se pueden administrar con mucha seguridad en embarazadas. Recuerda que penicilinas y cefalosporinas bloquean lo que es la síntesis de la pared celular, y nuestras células carecen de pared celular. Entonces, el mecanismo de acción es selectivo. Entonces, por eso se van a dar cuenta que particularmente en mujeres embarazadas se puede administrar penicilinas y cefalosporinas sin que causen efecto teratógeno, porque tienen mecanismos de acción selectivo. Ahora, tratándose de una infección de vías urinarias, por ejemplo, en una embarazada se le puede administrar una aminopenicilina como la ampicilina, o a la embarazada, en caso de ser alérgica, pues se le puede administrar un macrólido. Los macrólidos terminan en tromicina. Entonces a la embarazada se le puede administrar eritromicina, claritromicina o acitromicina, y estos medicamentos también se pueden emplear porque no causan efectos teratógenos, como en el caso de la combinación de trimetoprim con sulfametoxazol. También algo importante que se menciona, por ejemplo, en relación con las sulfas, es que pueden ocasionar el kernípterus. ¿Se acuerdan que se puede acumular la bilirrubina en lo que viene siendo el cuerpo estriado? Y esto pues afecta neurológicamente al bebé. Entonces también hay que tomar en cuenta pues todos los efectos adversos, y en este caso teratógenos, que pueden causar los medicamentos. Pero yo lo que te sugeriría es consultar esa clasificación de la FDA, y también, si te interesa, yo cuento con un documento que se llama Fármacos administrados durante el embarazo y sus riesgos potenciales en el feto. Entonces está muy interesante ese documento es del Seguro Social. Allí se abordan varios grupos de medicamentos y se indican cuáles son los eh, riesgos sobre el bebé. Ahora, yo en la FE Zaragoza imparto la materia de terapéutica, y hay un módulo que es atención ginecobstétrica en consulta externa. Entonces, en ese módulo a mis alumnos, pues les enseño todo lo relativo a los fármacos, hablo acerca de los teratógenos. Entonces, cuando estoy hablando de los teratógenos, pues me acuerdo mucho de, pues, de embriología,
porque imagínense, yo empecé a dar clases a los 19 años, empecé como ayudante de laboratorio, entonces particularmente pues esta materia pues le tengo mucho cariño porque con esta materia inicié a dar clases. Ya en la actualidad tengo 31 años de antigüedad docente. Entonces, pues como les dije, yo con varios de ustedes, pues compartí cerca de 25 años, pues de estar en convivencia con ustedes. Hay algunos profesores que estoy viendo de asistentes que son nuevos, que no tengo el gusto de conocer, veo algunos nombres nuevos y pues me da gusto también que pues puedan tener este tipo de ponencias para que puedan darse cuenta que los fármacos, que particularmente pues se utilizan mucho en los pacientes, más los antibióticos, pueden causar daño en una gástrula, por ejemplo. Entonces, también se dan cuenta de que si el daño es muy grave, pues puede ocurrir un aborto. Pero si te interesa ese documento, con mucho gusto se los puedo compartir, o si les interesa a todos, con mucho gusto se los comparto. Ese documento yo en particular se los comparto a mis alumnos de terapéutica y cuando ellos están rotando en ginecobstetricia, pues están consultando, por ejemplo, el apartado de antianémicos, el de antibióticos, el de analgésicos, antiepilépticos, en fin. Entonces, es un material que es muy valioso y si les interesa, pues con mucho gusto se los comparto. Sí, doctor, se lo agradeceríamos mucho, muchas gracias. ¿Algún otro comentario o alguna pregunta? Hay una pregunta en el chat, además de muchas felicitaciones, querido Teófilo. Ah, Pero hay una pregunta por ahí, a ver, voy a abrir el si chat. pudieras revisar, por favor. Sí, es que veo la sección donde están sus fotos. A ver, déjenme ver. Ah, bueno, aquí me preguntan por mi hermana Gladys. Bueno, mi hermana es ortodoncista. También si algo se les ofrece, no es que sea mi hermana, pero es muy buena. Miren, afortunadamente mi hermana está muy bien. Gracias por la pregunta. Entonces, les agradezco esos comentarios. Estamos bien. Para los que no saben, pues mi padre falleció en diciembre a consecuencia del COVID. Pero miren, afortunadamente me he sentido bien y pues un servidor tuvo COVID grave en agosto del 2020 y tuve COVID moderado en el mes de junio de este año. Pero miren, afortunadamente un medicamento me salvó la vida y pues gracias a Dios es que estoy vivo y que aún puedo compartir mis conocimientos con ustedes. Bueno, y déjenme ver. Me da mucho gusto ver sus muestras de cariño, muchas gracias. La doctora Margarita también le tengo mucho aprecio. Trabajé con usted varios años y le tengo mucho cariño. Ajá. También lo que quisiera decirles es que pues sí, me causa nostalgia, por ejemplo, que haya profesores que ya no están, por ejemplo, la doctora Leticia Valadez, la doctora Cristina Márquez. Desgraciadamente, pues son personas que ya no están presentes, pero les tengo un gran cariño, entonces las recuerdo pues con mucho cariño. Ajá, a ver, aquí veo todavía palabras de felicitación. A ver, acá hay una duda. Dice una duda, debido al aumento de casos de cáncer de mama en edades de 25 a 35 años, que es en plena etapa reproductiva, si la paciente desconoce el desarrollo de este cáncer y comienza su embarazo, ¿qué nos aconseja comentar a nuestros alumnos? Bueno, yo les comentaba de que, por ejemplo, si se trata de una embarazada que esté teniendo cáncer y de que no lo sabía, pues es importante de que en este caso pues acuda con el oncólogo, porque es el que va a determinar el estadio del cáncer en que se encuentra. Recuerden ustedes que el estadio pues más sombrío pues es el que está en etapa avanzada, porque ya en este caso pues
ya el cáncer dio metástasis a diferentes órganos y pues en ocasiones hay mujeres que, pues obviamente que pues ya el pronóstico pues es muy malo y hay muchas mujeres que no lo saben. Yo, por ejemplo, en el Hospital General, nunca se me olvidó de que había mujeres con sangrado transvaginal que acudían a revisión y ya el médico les decía, es que tiene un cáncer cervicuterino avanzado y ya no hay nada más que hacer. Por eso son muy importantes las campañas de detección. Entonces, en relación a esta pregunta, pues lo más importante, si se trata, por ejemplo, de un médico general que le toque en consulta a una embarazada que se le acaba de diagnosticar, por ejemplo, cáncer de mama, lo que yo le sugiero es que canalicen a esta paciente con un oncólogo para que el oncólogo la valore y determine, pues, qué tipo de tratamiento es el que tiene que recibir. Porque recuerden que en este caso el especialista más apropiado para atender una patología de cáncer de mama, pues sin lugar a dudas es el oncólogo. También déjenme decirles que tengo un alumno que le tengo mucho cariño, el doctor Alegría, que él es oncólogo. Entonces también, pues cualquier cosa es importante, pues derivar con un especialista, pues precisamente a aquellos pacientes que lo requieran. Bueno, déjenme ver si hay otra pregunta, porque estoy viendo solicitaciones, pero... Ah, bueno, Fíjate que acabamos de tener, Teo, una ponencia también, justo con el doctor Alegría, que formó parte de este seminario también. sí, pues a mí me da mucho gusto porque he tenido varios alumnos que ya ahorita pues son especialistas y recuerden eso de que dicen que el alumno supera al maestro, ¿no? Entonces, en este caso me da mucho gusto, pues el saber que he tenido alumnos que han tenido ya una trayectoria sobresaliente y les digo en particular el doctor Jorge Alegría, pues fue mi alumno, recuerdo cuando empezó como ayudante de profesor en la materia de embriología y también pues tuve el gusto de saber pues que él es oncólogo. Entonces también para la persona que hizo la pregunta, pues pueden canalizar a esa paciente pues con el doctor Alegría, porque él es un oncólogo muy bueno. Ajá. Bueno, les agradezco sus muestras de cariño. Tengo varias personas. Les agradezco. También ahí veo comentarios de Flor, bueno, comentarios de mucha gente. Entre los asistentes también vi a Alfonso. Con él estuve trabajando un tiempo también, impartiendo la materia de embriología. También te mando muchos saludos, Poncho. En realidad, pues disculpen si no puedo mencionarlos a todos, pero saben que les tengo mucho cariño y pues les mando un abrazo pues afectuoso a todos. Bueno, ¿algún otro comentario? Parece que no, doctor. Muchas gracias. Bueno, Muchísimas gracias, Teo, por habernos acompañado. Damos por terminada esta sesión y bueno, siempre está a la disposición del doctor para compartir sus conocimientos, así que a través de nosotros y el doctor les puede dejar sus datos en el chat para que si hay algunas dudas, seguramente el doctor las atenderá de manera pronta. Gracias, Teo. Un abrazo y gracias a todos. gracias, Toño. Para Perdón, Gracias, doctor. doctor. Abrazos a todos. Gracias. Saludos. Muchas gracias, doctores. Hasta luego. Gracias, doctor. sí, hasta luego. Saludos.